Salir del juego de la víctima y el verdugo. Aquí en el mundo es muy habitual y normal sentirse víctima de algún verdugo o ser el verdugo de alguna víctima. Sentirse víctima o verdugo de alguna situación sin siquiera cuestionarlo nos parece lo común, lo de todos los días. Pero el sentirnos víctimas nos debilita, anula nuestro poder, nos mantiene como encerrados en una jaula. El ser verdugos, el atacar a otros, también, pues creemos estar lanzando nuestra culpa inconsciente sobre otros, creyendo que nos liberamos de ella, cuando en realidad esto nos hace sentir aún más culpables. El sistema de pensamiento del ego necesita robarte tu poder para que tú permanezcas encarcelado en tu personaje, creyendo ser este cuerpo, el cual está en conflicto con un mundo allí fuera. Pero, gracias a Dios, hay una manera de liberarse, de salir de este juego de víctima-verdugo. ¿Cuál es? El perdón. Perdonar implica asumir responsabilidad. Esto es tomar conciencia. Darme cuenta de que el sistema de pensamiento del ego rige mi mente, porque yo le doy poder, llevándome así a buscar la causa de mi emoción fuera. Así creo que soy este cuerpo sobre el cual una situación X produce efectos, en lugar de verme como una mente que produce experiencias. El ego quiere que nos veamos como efecto en lugar de como causa. Descarga tu emoción sobre otro para así solucionar esto que sientes, te dice el sistema de pensamiento del ego. El ego te dice, la causa de que te sientas mal es el otro. Es decir, el dolor que siento tiene una causa externa. Debo acabar con este dolor. Es como un automatismo. Busca al culpable y atácalo. Esto no debería estar pasando. Tengo que buscar una solución. Y ahí viene el tema. Para salir del juego de la víctima y el verdugo. ¿Busco la solución afuera, en el mundo? ¿O busco la solución dentro, en mi mente? La idea de victimismo es la idea que sostiene el mundo. Por eso aquí todos buscamos justicia. Esa es la trampa que nos atrapa en el mundo. La idea de justicia. Por eso clamamos justicia, venganza, que alguien pague el precio. Todos creemos que podemos ser tratados injustamente. Por eso, el ser persona, es decir, el llevar una máscara, pues persona significa máscara, siempre lleva la cara de inocencia. Yo soy el bueno, al que el mundo le hace cosas. O cuando me canso de ser bueno, ataco y me transformo en el verdugo, porque me tengo que defender. Si queremos ser libres, debemos abandonar el juego, asumir responsabilidad y perdonar. ¿Perdonar o sufrir? ¿Qué creencias estás sosteniendo? ¿Estás decidido a abandonarlas? ¿O quieres seguir sosteniéndolas? ¿Eres consciente del efecto que tus creencias tienen en ti? ¿Estás dispuesto a cuestionar tus creencias? Para cuestionarlas, debes mirarlas y preguntarte, ¿dónde me llevan estas creencias? Es decir, establecer en tu mente el circuito causa-efecto, ver esa relación. Es una autoindagación. Si sufro, es porque estoy adherido a una creencia falsa, es decir, a una creencia que no he cuestionado y que sigo invirtiendo en ella. Es decir, que sigo aferrado. Es decir, le sigo dando realidad de mi mente. Discernimiento. ¿Es verdad esto que me estoy creyendo? ¿O es una historia que me estoy contando? Para ello, debo querer mirar, es decir, voluntad. Voluntad de mirar. Voluntad de mirar para ver qué cuento me estoy contando. ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué ideas albergo? ¿Por qué sostengo estas creencias? Me doy cuenta de que soy yo el que está sosteniendo estas creencias.
Si me doy cuenta de que son mías, las podré soltar. ¿Quiero perdonar o quiero seguir sufriendo? ¿Puedo diferenciar un hecho de una interpretación? Cada vez que me creo mi historia, sufro. Cada vez que miro mis creencias, me perdono. Todo desaparece cuando dejo de darle valor. ¿Te diste cuenta que justo aquello a lo que más valor le otorgamos es lo que más tememos perder? Nuestro pequeño yo se siente amenazado de que se le quite aquello que tanto valora. Todo aquello que valoramos es justo aquello que creemos necesitar. Y lo que necesitamos lo apreciamos y por tanto lo protegemos para que no se vayan. El deseo de proteger tiene su origen en la desconfianza y está basado en el miedo. Si no existiese el miedo, ¿qué tendríamos que proteger? ¿Te diste cuenta que todo lo que valoramos es finito? ¿Que es perecedero? Valorar es un constructo de nuestro ego. Es la forma que usamos para definir nuestro autoconcepto, nuestras creencias acerca de lo que somos. Siempre que valoramos algo de la forma, algo de este mundo, estamos valorando algo que se acabará. Valoramos más a veces una memoria del pasado que lo que estamos experimentando en este momento. O a veces quizás valoramos algo que podríamos llegar a obtener en un futuro. Y no nos damos cuenta que esto hace que nos sintamos limitados, constreñidos por nuestros miedos imaginarios ante la vida, con temor a vivir la experiencia. Quizás tanto valorar el pasado y tanto valorar lo que podría llegar a pasarme que me haría feliz, hace que nos perdamos el vivir la experiencia presente. Nos perdamos vivirnos, nos perdamos agradecer este momento, de sentirnos plenos ahora. El valorar es lo que nos atrapa en este mundo. Lo que te brinda libertad es comprender tu valorar, lo que esto supone, lo que hace y crea, y entender cómo liberarte a ti mismo de todos tus valores. Cuando valoras algo definitivamente, sientes que su presencia es necesaria para poder ser lo que tú eres. Así tu valorar está mirando hacia afuera de ti mismo, a una cosa, ya sea un cuerpo, ya sea el tiempo, ya sea una circunstancia, y está diciendo que quieres esa cosa para poder ser lo que tú eres. Y algo que ves fuera de ti mismo es de este mundo y pasará. Así con tu valorar, creas tu propia muerte. Te das cuenta que valoras todo aquello que va a terminar, todo aquello que termina, todo aquello que tiene un fin, todo aquello que tendrás que dejar. Y lo que realmente es eterno, que es tu ser, no lo valoras ni un poquito, porque tus valores realmente son obstáculos para tu paz, para tu libertad y tu felicidad. Recuerda que tu miedo procede de la creencia de que la acción que otro parece realizar con su cuerpo puede cambiar de alguna manera quien tú eres. Nada está más lejos de la verdad. La libertad que conocerás cuando comprendas que no hay nada que otro pueda hacer que pueda afectar tu realidad de ninguna manera. Trata de sentirla. Imagínate teniendo un profundo conocimiento interior tan seguro y tan fuerte que cualquier palabra que otro pueda decir, que cualquier sentimiento que otro pueda tener, no puede tener ningún efecto en ti, porque tú eres libre. Trata de imaginar lo libre que serás cuando comprendas que ninguna acción en absoluto puede cambiar quien tú eres. Siente la seguridad que estará dentro de ti cuando comprendas que nada, nadie, puede dañarte de ninguna manera. Entonces, ¿dónde está tu vida? Cuando sepas que estás a salvo y eres libre, entonces no necesitarás aconsejarte, entonces no te enfadarás, porque ya no habrá ira dentro de ti.
A menudo temes las acciones de otro porque parece que ellas podrían llegar a interrumpir el plan que tienes para tu vida. Cuando quieres mantener ese plan, sientes el deseo de defenderte. No digo que no debas vivir esta vida con alegría, con libertad y con amor. No valorar no significa no amar. Valorar significa insistir en que tu propio plan sea preservado. Liberarte de esta insistencia te proporcionará tu libertad. Imagina por un momento que no le tuvieras miedo al pasado y sobre todo al futuro, que ni te preocuparan. Trata de imaginar que verdaderamente fluyeras a través de tu vida como un niño y que cuando las circunstancias parecieran cambiar, simplemente te adaptarías y permitirías que la experiencia fluyera sobre ti, sin quejas, sin resistencia. Imagina que tuvieras un conocimiento interior de que tu plan para el futuro no significa nada. Imagina que tu verdadero gozo se encontrara en el cambio y en la libertad de dejar que las cosas fluyan, dejarlas ser. Siempre que te pesques a ti mismo valorando, sintiendo la necesidad de defender lo que crees que eres, o sintiendo la necesidad de preservar el plan que tienes para el futuro, siempre que sientas esa lucha adentro, detente por un momento e imagina lo que sería si no tuvieras ese miedo y no tuvieses esa necesidad de preservar tu futuro. Cuando hagas eso, paso a paso, sentirás la libertad brotando dentro de tu alma. El tiempo es una ilusión, un truco, un juego de manos. En verdad podrías liberarte de tus miedos ahora, en este mismo instante, pero en la medida en que uno de tus grandes valores es la creencia en el tiempo, entonces puede que elijas que esto tome su tiempo. Y hacer esto es completamente correcto porque eres libre. Así que trata siempre que puedas de imaginarte no valorando. Cuando hagas eso, trata de dejar que la experiencia fluya, casi como un sueño despierto, soñando con la libertad que vendrá a ti. Así, cuando imaginas la libertad que será tuya, cuando tus valores se hayan ido, sobre todo, imagínate dando esa libertad a otro, porque así es como se convertirá en la tuya. Cuando retires tus propios valores del mundo, trata en tu imaginación de sentir que has liberado al mundo y a los demás en tu mundo de los valores que les impusiste. Míralos en su libertad, en su alegría. Cuando hagas eso, te verás a ti mismo como un ser libre. Cuando veas libres a tus hermanos, no los verás como cuerpos, porque sabrás que sus cuerpos no son lo que ellos son. Cuando permitas esa misma libertad a otros, tú mismo la recibirás. Cada valor que liberes encenderá una luz alrededor de tu ser. Brillarás, resplandecerás e irradiarás amor y libertad. Y cada valor que liberes pondrá esa misma luz alrededor de tu mundo, alrededor de tus circunstancias y de todos los seres de tu mundo, y los verás libres y hermosos tal y como tú eres. Se me ocurrió de título ponerle a esta clase Soltar para ser. Vamos a recordarnos un concepto súper importante, que es el que nos olvidamos siempre, que es el que solo hay una mente. La mente sueña que está separada de su fuente, que es Dios, de la unidad. Esta mente, cuando elige creer que es posible separarse de la unidad, lo que hace es pensar y dice: yo existo. Para ser yo y tener una experiencia separada del ser, de la unidad, de Dios, me he fabricado este cuerpo y un mundo de cuerpos con los cuales ahora me relaciono. Tengo relaciones especiales. Es decir, que un pensamiento fue el que ocasionó la percepción de un mundo lleno de imágenes. Yo, la mente,
la mente, estoy soñando al mundo. Y la experiencia que estoy teniendo es exactamente como deseo tenerla. Esto es de lo que hablamos en todos los videos, ¿no es cierto? Del concepto este de mente, de que solo hay una mente que se cree separada. ¿Se acuerdan del pensamiento alocado que cruzó la mente? Lo que vimos en los talleres también. Ay, perdón. Es decir, que el mundo es una relación entre yo y otro. Tú eres la mente que está soñando todos estos personajes, incluido tu personaje. Esta experiencia como un cuerpo separado de otros cuerpos nos ha llevado a olvidarnos quiénes somos, es decir, al olvido del ser. Es decir, que estamos como en un holograma virtual, pero nos creemos que es verdad. Si observo el holograma y no reacciono a las figuras, estoy practicando el perdón. Les preparé como un resumen de lo que dice Byron Katie en su libro Amar lo que es, que seguramente quizás ustedes lo conocen. Bueno, y el que no lo conoce puede ingresar por internet y buscar Byron Katie y le va a salir todo el trabajo que desarrolla Byron Katie, las personas que colaboran con ella en este trabajo. Les va a salir cómo se hace el trabajo, porque ella le llama el trabajo a este trabajo que está dentro de su libro, que se llama Amar lo que es. Byron Katie, en su libro Amar lo que es, cuenta que ella descubrió que cuando se creía sus pensamientos, sufrían. Que cada vez que se encontraba diciéndose, esto debería ser así, se sentía en conflicto. Byron Katie dice que únicamente sufrimos cuando creemos un pensamiento que está en desacuerdo con lo que es. En cambio, cuando la mente está perfectamente clara, ¿sí? Lo que es lo que queremos. Toda la tensión que sentimos se origina en nuestra discusión con lo que es. O sea, nos la pasamos discutiendo con lo que es. Buena parte de nuestras tensiones provienen de vivir mentalmente fuera de nuestros asuntos. Si mentalmente estoy metida en los asuntos de los demás, el efecto es la separación. Me estoy separando de mí misma. No son nuestros pensamientos, sino es nuestro apego a ellos lo que origina nuestro sufrimiento. Apegarse a un pensamiento significa creer que es verdad sin indagar en él. Una creencia es un pensamiento al que estamos apegados. Creemos que somos lo que nuestros pensamientos dicen que somos. Byron Katie dice que debemos enfrentarnos a nuestros pensamientos con comprensión. ¿Se entendió? Que debemos enfrentarnos a nuestros pensamientos con comprensión. En su trabajo, ella recomienda poner la mente en papel, es decir, escribir mis juicios.
Esto consiste en escribir tus juicios sobre cualquier situación estresante de tu vida, ya sea pasada, presente o futura, sobre una persona que te desagrada o te preocupa, o que te provoca enfado. Ella dice que nosotros no podemos parar de juzgar. Es verdad, ¿no? Pero poniéndolos en papel, todos esos juicios que emitimos hacia otros, podemos enfrentarnos a ellos, o sea, a esos juicios, verlos. Y así llegamos a ver que todo lo que vemos fuera es un reflejo de nuestro propio pensamiento. Miren lo que dice Byron Katie. Eres el narrador de la historia, el proyector de todas las historias, y el mundo es la imagen proyectada de tus pensamientos. Intentar cambiar imágenes proyectadas constituye un esfuerzo inútil. Para realizar el trabajo de Byron Katie, te vuelvo a recordar, visita la página de Byron Katie en español y te vas a encontrar con la hojita de trabajo y con las preguntas para hacer este trabajo, que es corto, sencillo y que da muchos resultados. En realidad, debiera y no debiera no existen. No existe el debería, no debería. Son solo pensamientos que imponemos a la realidad. Todos nuestros conceptos se basan en una vida entera de creencias que no hemos investigado. Cada vez que me crea un pensamiento, experimento una sensación incómoda y eso me lleva a reaccionar. Dice Byron Katie, lo que quiero es lo que es. Lo que amo es lo que ya tengo. Cuando quiero lo que tengo, no hay separación entre el pensamiento y la acción. Se mueven juntos, sin conflicto. Entonces, si creemos que algún otro nos hizo daño, juzgar a ese otro, escribiendo en un papel todos los juicios que tenemos sobre ese otro, y luego, dice Byron Katie, que hay que hacerse las 4 preguntas. ¿Es eso verdad? ¿Tengo la absoluta certeza de que eso es verdad? ¿Cómo reacciono cuando tengo ese pensamiento? ¿Quién sería yo sin ese pensamiento? Esas son las 4 preguntas que ella hace y después hay que hacer un proceso de invertir. Bueno, eso búscalo en internet, lo vas a encontrar. También está el audiolibro de todo el libro de Byron Katie. Y también está en PDF el libro. El perdón significa descubrir que lo que creíste que había sucedido no sucedió. Esto lo dice Byron Katie. Nadie ha herido a nadie. Nadie ha hecho nunca nada terrible. No hay nada terrible salvo tus pensamientos no investigados sobre lo que ocurrió. De modo que siempre que sufras, indaga, examina esos pensamientos que estás teniendo y libérate. Y para terminar te dejo con una frase del curso de milagros que dice que nos tenemos que cuestionar hasta la última de nuestras creencias. Terminar con el drama. En el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle hay un capítulo que se llama El final del drama de su vida, y Eckhart Tolle dice que la mayoría de las llamadas cosas malas que ocurren en la vida de las personas se debe a la inconsciencia. Son creadas por uno mismo, o mejor dicho,
creadas por el ego. A veces me refiero a esas cosas como drama. Él dice que cuando somos plenamente conscientes, el drama ya no viene a nuestra vida. Y nos explica en este capítulo cómo opera el ego y cómo crea el drama. Él dice que el ego es la mente no observada, que gobierna nuestra vida cuando no estamos presentes, siendo la conciencia testigo, es decir, el observador. El ego se percibe a sí mismo como un fragmento separado, en un universo hostil, sin conexión real, interior, con ningún otro ser, rodeado de otros egos, o que bien los ve como una amenaza, o que los usa para sus propios fines. Los patrones básicos del ego están diseñados para combatir su propio miedo y su sensación de carencia, que están profundamente arraigados. ¿Cuáles son esos patrones? La resistencia, el control, el poder, la codicia, la defensa, el ataque. Algunas de las estrategias del ego son extremadamente inteligentes, pero nunca resuelven verdaderamente ninguno de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque el ego es el problema. Cuando los egos se juntan, ocurren cosas malas, tarde o temprano. Un drama de algún tipo, en forma de conflicto, lucha, violencia, etc. Pero, explica Eckhart Tolle, que cuando nos conectamos con el ser y ya no estamos dominados por nuestra mente, dejamos de crear estas cosas, es decir, ya no participamos en el drama. Él explica que siempre que dos o más egos se juntan, aparece un drama de uno u otro tipo. Pero también dice que, aunque vivamos totalmente solos, podemos crear nuestro propio drama. Cuando sentimos pesar, cansancio, hastío de nosotros mismos, hay drama. Cuando nos sentimos culpables, ansiosos, estamos creando drama. Cuando permitimos que el pasado o el futuro oscurezcan el presente, estamos creando tiempo psicológico, el material del que está hecho el drama. Es decir, cada vez que no estamos honrando el momento presente, permitiéndole ser, estamos creando drama. La mayoría de nosotros estamos enamorados del drama particular de nuestra vida, porque nuestra historia es nuestra identidad. El ego gobierna nuestras vidas. En realidad, lo que más tememos y más nos resistimos a aceptar es el fin de nuestro drama. En realidad, lo que estamos temiendo es a nuestra mente, y más le temamos a la mente, más nos resistiremos a despertar. En cambio, cuando vivimos en una aceptación completa de lo que es, ese es el final de todo drama. Cuando una persona está completamente consciente, no se puede discutir con ella. Una discusión implica identificación con su mente, ego, y una posición mental, una postura mental. Esa postura mental en resistencia a otra postura mental. El resultado es que los polos opuestos se energizan mutuamente. Esa es la mecánica de la inconsciencia. Cuando nos volvemos completamente conscientes, dejamos de estar en conflicto. Un curso de milagros dice: nadie que está en unión consigo mismo puede siquiera concebir el conflicto. Ustedes saben, amigos, que un curso de milagros ha servido de inspiración a Eckhart Tolle, así como a Louisa Hay, como a Wayne Dyer, como a Deepak Chopra. El curso de milagros ha servido de inspiración a millones y millones de personas. Dice Eckhart Tolle que el conflicto termina, ya sea con nosotros mismos o con los demás, cuando finaliza, cuando no hay ningún choque entre las demandas y expectativas y lo que es. Es lo que hablábamos la otra vez de lo que explica Byron Katie, cuando no me estoy oponiendo a la experiencia, cuando estoy luchando contra lo que es.
Todo sufrimiento, dice Eckhart Tolle, es creado por el ego y se debe a la resistencia. Él explica que hay ciclos de éxito cuando las cosas vienen a usted, cuando las cosas vienen a nosotros y prosperan, y ciclos de fracaso cuando se retiran o se desintegran, y tenemos que dejarlas ir para dejar espacio a que surjan cosas nuevas o para que ocurra la transformación. Pero si nosotros nos resistimos y nos aferramos en ese punto, significa que estamos rehusando seguir el flujo de la vida y sufriremos. ¿Se acuerdan lo que les dije? Nos oponemos a la experiencia, a lo que es. Si lucho contra mi experiencia presente, sufro. No es cierto que el ciclo ascendente sea bueno y el descendente sea malo, excepto en el juicio en la mente. Explica Eckhart Tolle que mientras una condición de nuestras vidas se considere buena, sea una relación, una posesión, un papel social, un lugar o su cuerpo físico, la mente se apegará a ella y se identificará con ella. Creeremos ser felices, nos sentiremos bien con nosotros mismos y creeremos que somos eso. Pero nada dura en esta dimensión donde la polilla y la herrumbre consumen. O termina o cambia, o sufre un cambio de polaridad. La misma condición que era buena ayer o el año pasado se ha vuelto mala de repente o gradualmente. Lo mismo que nos hizo feliz, ahora nos hace infeliz. La prosperidad de hoy se vuelve el consumismo vacío de mañana. El matrimonio y la luna de miel felices se convierten en el divorcio o la coexistencia desdichada. O la condición desaparece, así que su ausencia se hace infeliz. Cuando una condición o situación a la que la mente se ha apegado y con la que se ha identificado cambia o desaparece, la mente no puede aceptarlo, se aferra a la condición que desaparece y se resiste el cambio. Es así como si le arrancaran una parte de su cuerpo. A veces oímos decir que las personas que han perdido todo su dinero o cuya reputación se ha arruinado se suicidan. Estos son los casos extremos. Otros tienen una gran pérdida de un tipo u otro, simplemente se vuelven profundamente infelices o se hacen daño a sí mismos. No pueden distinguir entre su vida y su situación vital. Dice Eckhart Tolle que el Buda enseñó que incluso la felicidad es dukkha, una palabra pali que significa sufrimiento o insatisfacción. Es inseparable de su contrario. Esto significa que su felicidad e infelicidad son de hecho una sola cosa, solo la ilusión del tiempo las separa. Esto no es ser negativo, es simplemente reconocer la naturaleza de las cosas, de modo que no persiga una ilusión por el resto de su vida. Tampoco es decir que no debería apreciar ya las cosas o condiciones placenteras o bellas, pero buscar en ellas algo que no pueden dar, una identidad, un sentido de permanencia y de realización, es una receta para la frustración y el sufrimiento. Nada exterior lo satisfará, excepto temporal y superficialmente. Pero puede que necesite experimentar muchas desilusiones antes de darse cuenta de esta verdad. Las cosas y las condiciones externas pueden darle placer, pero no pueden darle alegría. Nada puede dar alegría. La alegría no tiene causa y surge de adentro como alegría de ser. Es parte esencial del estado interior de paz, el estado que ha sido llamado la paz de Dios. Es su estado natural, no algo para lo que usted tiene que trabajar duro o que tiene que esforzarse por alcanzar. No ofrecer resistencia a la vida es estar en un estado de gracia, sosiego y levedad. Este estado ya no depende de que las cosas sean de cierto modo buenas o malas. Parece casi paradójico, sin embargo, que cuando su dependencia interior de las formas ha desaparecido,
Las condiciones generales de su vida, las formas externas, tienden a mejorar en gran medida. Las cosas, las personas o las condiciones que usted pensaba que necesitaba para su felicidad, llegan ahora a usted sin esfuerzo de su parte. Y ahora estamos libres para gozarlas y apreciarlas mientras duren. Todas esas cosas, por supuesto, se irán. Los ciclos irán y vendrán, pero una vez desaparecida la dependencia, ya no hay temor a la pérdida. La vida fluye con facilidad. La felicidad, que se deriva de una fuente secundaria, nunca es muy profunda. Es solo un pálido reflejo de la felicidad de ser, la paz vibrante que usted encuentra en su interior cuando entra en el estado de no resistencia. El ser lo lleva más allá de los polos opuestos de la mente y lo libera de la dependencia de la forma. Incluso si todo se derrumbara a su alrededor, aún sentiría un profundo núcleo interior de paz. Puede que no sea feliz, pero estará en paz.